casi un columnista de la casa, porque todas las semanas nos está dando la Argentina mucho que hablar en materia económica y financiera. Marian, ¿cómo va? Muy buenos días, gracias por estar en contacto Bu- con nosotros. Buen día, ¿cómo están? Saludos a toda la audiencia y nos da que hablar mucho. Lo bueno es que esta semana es corta, pero no por eso menos poderosa, te diría. Bueno, ¿qué puede pasar ahora? ¿Qué precio estiman los analistas económicos que puede abrir el dólar o todavía nada se sabe al respecto? Mirá, en eso vamos a tratar de hacer adivinación, pero uno piensa evaluando la historia de situaciones similares y lo que uno puede ver hoy en el dólar cripto, que no sé cuán representativo es, pero debería abrir en torno a lo que cerró el dólar MEP o el dólar paralelo la semana pasada, entre 1.300 y 1.350. Vamos a ver también lo operativo, si los bancos operativamente para aquellos, porque recordemos que el cepo se liberó para las personas humanas del todo, para las empresas no. Vamos a ver si los bancos realmente nos dejan comprar en el home banking toda la cantidad de dólares que uno quiera, si eso lo podemos transferir sin ningún problema. Veremos porque hay cuestiones operativas que en la semana van a irse solucionando. No sé si va a ser tan rápido, te diría che, a las 11 a las 10 ya puedo comprar, a las 10 que abro el mercado de cambio, ya puedo comprar en el oficial. Por eso me parece que va a haber que tener un poquito de paciencia y ir evaluando. Y la otra cosa que hay que prestar atención eventualmente es cómo se va a mover los dólares paralelos, si se van a mover en sintonía con el oficial o no. ¿Por qué digo esto? Y porque, bueno, las empresas, las personas jurídicas, no están habilitadas a comprar dólares para atesoramiento. ¿Bien? Entonces, en eso vamos a seguir teniendo dos mercados paralelos. Uno que será para las empresas, que será a través del dólar MEP, como veníamos hasta ahora, y otro que será el mercado oficial de cambios, que es para las personas humanas, y bueno, y también para los importadores. La verdad que se flexibilizó bastante más todo lo que tiene que ver con la compra por parte de los importadores de dólares para poder pagar los productos que han comprado en el exterior. Así que es un día con una dinámica bastante importante. Veremos también cómo responde el mercado de acciones y de bonos. En principio debería responder positivo, por lo cual debería ser un buen día en términos financieros, y el dólar eventualmente debería abrir un poquitito parecido a lo del viernes y si no hay nada raro, morigerar esa suba y quedar en algo más cercano al centro del corredor, por lo menos en estos días iniciales, en donde recordemos que mañana va a empezar a tener un poder de fuego más importante el Banco Central, para controlar tanto en el techo y el piso de la banda como en el medio de la banda, que eso es lo único raro que uno ve. Es decir, che, la regla es que arriba venda y abajo compre, pero también puede intervenir en el medio. Eso es raro, es decir, che, te puede aparecer cuando quiera el central y bajarte o subirte el dólar. Pero bueno, veremos cómo evoluciona en esta semana. Ya hemos tenido experiencia de bandas cambiarias, fue en 2018, en 2019 no terminó bien, así que eso es un recuerdo, pero bueno, esperemos por el bien del país que funcione esta vez. Marian, ¿yo puedo ir con 140.000 pesos al banco y comprar $100 y llevármelos a mi casa? En efectivo, el techo es si yo no soy cliente del banco, si yo no tengo ninguna relación, puedo comprar hasta $100. Ahora, si yo tengo depositado en mi banco, eh, tengo cuenta bancaria en dólares y estoy regular en el sistema, puedo comprar la cantidad de dólares que quiera. Eventualmente algún límite debería existir. En algún momento existió un límite de 2 millones de dólares. La verdad que, digamos, para el 99,9% de los mortales es un límite no alcanzable, Claro. pero, a ver, la verdad que hoy no sé cuál es ese límite en el techo, pero sí, la mayoría de los mortales
podemos comprar la cantidad de dólares que estemos buscando. ¿Y Eso sacar por significa- ventanilla solo 100? ¿O si yo compré Por 2.000, saco por ventanilla los Ah, 2.000? no, si yo compré teniendo cuenta bancaria en dólares, es decir, yo tengo mi cuenta bancaria en dólares y yo compré, puedo retirar mis 2.000. Ujú. Ahora, si yo quiero ir a comprar con efectivo a un banco y yo no tengo relación con ese banco, es como un límite decir, che, tiene todo el sentido de los que están en blanco o las personas que están en blanco, no, que alguien tenga que comprar y demostrar su patrimonio, es decir, che, por 100 dólares no te van a decir absolutamente nada, por más de 100 dólares y bueno, tengo que ser cliente de un banco, tener presentados los papeles, tener ingresos en blanco, es decir, es una cuestión de orden tributario y parece bastante razonable y justo para aquellos que llevamos las cosas al día en términos ¿Es en tributarios. dólares, Mariano, $100 por mes? Así si lo voy a comprar a un banco random, si se quiere, o por día. En, pri- en principio es por mes. Vos deberías poder comprar en cualquier banco que elijas. Veremos cómo lo terminan de instrumentar, Y ¿bien? si me, Es decir, claro, y si me quiero hacer el vivo y voy a uno y compro 100, me cruzo de calle y compro 100 en el otro, o va a saltar en el sistema. ¿Es 100 por banco o eventualmente 100 por persona? me parece a mí que va a ser una cuestión por quit de control o directamente los bancos van a decir, mira, yo no le vendo 100 a ninguno que no sea mi cliente. Ajá. Veremos cómo se termina de instrumentar. En principio la norma abre el juego a que sea como era antes, en el pasado. Si nos acordamos, uno iba al banco y sacaba turno y Claro. compraba. Claro. Ahora, Mariano, Eh, ¿se terminan las cuevas? No creo, no, sí se termina un poco el negocio fructífero, pero las cuevas siempre han existido desde que existe la actividad informal, es decir, aquellos que realizan actividades que no pagan impuestos y están por fuera del radar del sistema, las cuevas han existido, entonces sí, pierden volumen, van a perder negocios, van a dejar de ser tan rentables como eventualmente parecía que eran, te digo, hasta el 2023, no sé el año pasado o este año algo habrán tenido, pero durante el 2024 no ha sido el auge de esos negocios ilegales. Claro. ¿Y eh, las y, casas de y- cambio? y las casas de cambio eventualmente habrá que ver cómo se instrumentan porque se desarmaron muchísimo post 2019 porque las casas de cambio eran legales. Eh, durante la gestión de Macri se avanzó con muchas casas de cambio digitales, hubo muchos que invirtieron en ese tipo de negocios dentro del sistema financiero que quedaron en la nada. Veremos si hay un resurgimiento de eso o no, si se libera el cepo, es muy probable que resurjan en la práctica ese tipo de negocios. Bueno, veremos. ¿Y a precios cuánto se va a trasladar de todo esto? Porque esto es una devaluación. Buenísima pregunta. Si nosotros pensamos esto va a ser, y si nos vamos al techo de la banda, es más o menos una devaluación de un 30. Si pensamos en ese escenario, para tratar de modelizar, en nuestra historia, a lo largo de nuestra historia, te diría que un tercio de eso se traspasa a precio en los próximos 2 meses. Pero si vemos nuestra historia reciente, es decir, vemos diciembre 2023 y vemos agosto 2023, y eso sucedió bastante más rápido, te diría. Es decir, te diría que lo de 2023 diciembre fue más del 10 con seguridad, y lo de agosto 2023 fue en 2 meses en la totalidad de la devaluación. Me parece a mí que deberíamos ir en este escenario a algo más parecido a un 10% de inflación más en el año. Si nosotros desde, por ejemplo, nuestra consultora hablábamos de un 30-35, hablar de un 40-45 anualizado sería el número eventualmente que podríamos alcanzar con mayor intensidad, siempre y cuando, acá hagamos un paréntesis, no tengamos ningún evento internacional disruptivo. Claro. De nuevo, cerramos paréntesis. Deberíamos tener estos 2 o 3 primeros meses
con una suba más importante de la inflación, acelerando el dato. ¿Por qué? Porque bueno, es los meses donde se absorbe este shock, y se valora en dónde queda, porque capaz si queda en 1.300, y bueno, tendrás el shock estos 2 primeros meses, si queda en 1.200 y después se va a 1.300, y bueno, se irá absorbiendo con otra amortiguación. Ya sin devaluación, los precios habían aumentado un poco más de lo que estimaba el gobierno y se acercó el índice al 4%. Entonces, los precios estaban deprimidos, había como una situación que ya estaban viendo los, qué sé yo, los supermercadistas, los productores de alimentos, que estaban los precios muy contenidos, y se empezó a desatar esta inflación y es posible que aumente bastante más para los próximos meses. Y si uno se pone a pensar, me parece que si bien no habían podido romper el piso del 2% este año, que era la expectativa que tenían cuando bajaron el famoso crawling peg, creo que la escalada empieza a partir de las declaraciones, no sé si desafortunadas o avisaban o se le escapó al ministro Caputo, en donde se desanclan las expectativas. Todo el mundo estaba esperando, che, mira, el régimen cambiario lo van a sostener hasta las elecciones. Y bueno, se dio esa serie de declaraciones desafortunadas, tuvimos el contexto internacional más agresivo de los últimos 3 años, te diría, y bueno, creo que de apuro, en algo que venían trabajando eventualmente, pero de apuro tuvieron que salir con el programa, y creo que sí, que vas a tener 2 o 3 meses de inflación un poquitito más alta, va a haber correcciones, porque en Argentina, al no haber tenido, datos siempre certeros de las variables macro, es el dólar una herramienta que a veces usa el empresario en general como para decir, che, yo voy a marcar el precio, en función de la suba del tipo de cambio. Algo que en otros países de la región no sucede, pero bueno, nosotros con la experiencia económica que hemos tenido ha sido una herramienta del empresario de tratar de cubrirse. Marian, hay una sospecha ya por último y te dejamos, pues sabemos que tenés una agenda súper completa. Hay especulaciones respecto de que pudo haber información privilegiada el último viernes en que el dólar estuvo a un precio y hubo muchos que compraron. De hecho, se invirtieron 400 millones de dólares en sostener ese precio. Y bueno, finalmente se produce este anuncio después y hubo unos 400 millones de dólares que alguien los ganó, ¿no? Son re difíciles, eso no se puede seguir en el mercado en general. Y bueno, y estas sospechas de este tipo de situaciones funcionan también. Es decir, si uno mira el mercado de futuros de dólar, también dice, che, ¿por qué? ¿Cómo tenían la info de que esto iba a suceder? Y son cuestiones que suelen suceder. La verdad que en Argentina nosotros no estamos acostumbrados a que los organismos de Contralor persigan estas situaciones. En otros países sí se sigue mucho más, y van hasta presos, Claro. personajes reconocidos o con patrimonios muy abultados, pero me parece que no va a pasar más allá del tema sospecha. Ya lo hemos vivido, ya se rompieron contratos en algún momento. Es decir, es muy raro a veces cómo se manejan esas situaciones, y es bastante injusto para el inversor o para el empresario de a pie que no cuenta con esos datos extra, que es alguien que está adentro digamos, del gobierno, si es que llegase a suceder. Pero sí es algo que se ha charlado y se dice, che, ¿cómo puede ser que digan un día antes, gente con información, cambia el régimen cambiario? Y es algo que podíamos esperar, sí, pero con mucho detalle, y no sabíamos qué iba a pasar en la práctica. Bueno, te agradecemos muchísimo este contacto. Seguramente, tal vez en la semana o tal vez la próxima, volvamos a hablar sobre economía, a ver cómo nos está yendo. Gracias, Marian. Bueno, saludos, buena semana. Ahí estaba entonces la palabra de Mariano Cáceres. Él es analista económico de Consulta, que hacemos habitualmente. Tenemos más